Romanos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 al 20, y dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Señor, una vez más nos dirigimos a ti con el propósito de que tú nos ayudes, particularmente a mí, para exponer solamente tu palabra, ayudando a mis hermanos para que puedan entender lo que tú quieres comunicar, Señor, a través de tus sagradas escrituras. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, porque Él nos ilumina y podemos así comprender. Y gracias por el poder mismo que tiene tu palabra, Señor, porque ella es la que perfora hasta lo más profundo de nuestro ser, como una espada de dos filos. Señor, una vez más nos dirigimos a ti pidiendo tu ayuda. Señor, reconociendo, Señor, nuestras limitaciones. Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes, como decíamos hoy, a estar concentrados y también ayudar a nuestros niños a que puedan prestar atención a tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, la semana pasada dijimos que el sermón lo había titulado La ira justa del Dios omnipotente. Pero como había mencionado también que no íbamos a poder profundizar bien en el versículo 18 bajo ese título, La ira justa del Dios omnipotente, hoy vamos a ver, podríamos decir, algunas facetas que caracterizan la ira justa del Dios omnipotente. Vamos a ver el carácter, el tiempo y la fuente de la ira justa del Dios omnipotente. El carácter de esta ira del Dios omnipotente puede verse en el hecho de que es de Dios, proviene de Dios, es divina, porque proviene de Él mismo. Tiene que ver con su carácter, con su esencia. Por lo tanto, es diferente a cualquier cosa que nosotros podamos conocer en el mundo entero. No tiene, como decía hoy, no tiene semejanza alguna, porque es Dios, y Dios es diferente a todos. Él es único. Cuando hablamos de la ira justa de Dios, estamos hablando de algo que nosotros no tenemos ni idea, por decirlo de una forma, de lo que significa la ira de Dios. Habíamos dicho la semana pasada que muchas veces el mundo incrédulo está convencido de que Dios no puede ser un Dios de ira. Pero eso no es verdad. La Escritura claramente nos dice, y como veíamos también y comentábamos la semana pasada, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, decide automáticamente comenzar a explicarnos qué es la ira de Dios, a comentarnos, a enseñarnos que Dios es ira, así como es amor, como hemos cantado en esta tarde, también Dios es un Dios de ira. Entonces, cuando escuchamos a personas decir que Dios no puede tener ira sobre la humanidad, porque Dios es todo amor, es un concepto obviamente erróneo, no bíblico, y por lo tanto es un concepto necio. La ira de Dios siempre es completamente justa, siempre, porque tiene que ver con su carácter. Por eso es que quería tomarme un tiempo para hablar acerca del carácter de la ira de Dios. Porque muchas personas asocian que la ira de Dios es como nuestra ira, y nuestra ira es caprichosa. También nuestra ira es momentánea. Nuestra ira también no obra la justicia de Dios. Por naturaleza, cuando alguien nos hace un daño, alguien nos ofende, por naturaleza nosotros queremos no devolverle justamente. Deseamos devolverle con intereses, el doble o más si podemos. Eso es lo que por naturaleza somos, porque estamos arruinados, estamos afectados por el pecado. Y eso es lo que dice Dios. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, es totalmente diferente
a cualquier ira que nosotros podamos conocer, aún la nuestra. Porque la ira de Dios siempre es completamente justa, es perfecta. Dios en todos sus atributos es perfecto. No predomina uno más que otro, es perfecto. Tiene un equilibrio perfecto, único, porque Él es Dios. Por esa sola razón, Él es Dios, Él es diferente a todos nosotros. Dios nunca, podremos decir que Dios nunca se sale de sus casillas. Muchas veces usamos esas frases: me hiciste salir de las casillas, o me hiciste perder el buen genio, o me hiciste salir de quicio, o perdí la boca y dije cosas que después me arrepentí. Dios nunca se sale de sus casillas. Dios nunca se sale de sus quicios. Dios nunca perdería la boca, jamás. Dios, la ira de Dios siempre es completamente justa, porque tiene que ver con su carácter. Dios aborrece el pecado porque es algo totalmente distinto a su esencia. Es todo lo contrario a su naturaleza. Por eso Él odia el pecado, aborrece el pecado. El pecado es algo que atenta contra la infinita santidad de Dios. Eso debemos comprender con claridad. Tu pecado, mi pecado, atenta contra la infinita santidad de Dios. Y eso es lo que no solamente tenemos que entenderlo nosotros, sino que al momento de presentar el Evangelio debemos comunicar que es el pecado de esas personas, de la persona que tenemos enfrente, atenta contra la santidad infinita de Dios. Porque, como decíamos también, creo que la semana pasada, que por lo general las personas se creen medianamente buenas, porque se comparan ¿con qué? Con otras personas. Pero Dios dice que Él aborrece el pecado, y que está enojado, airado, que después vamos a ver qué es lo que realmente eso significa en su idioma original, contra el pecador, contra el impío, y no de vez en cuando, no momentáneamente, como decimos, todos los días. Entonces, cuando una persona expresa de su propio corazón, a través de sus palabras, que se considera una persona medianamente buena, tenemos que presentarle, bueno, Dios no dice lo mismo. Dios dice que no hay justo ni aún uno, que todos estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado, que todos somos aborrecedores de Dios, que todos le hemos dado la espalda a Dios, que todos hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Y eso es pecado contra Dios. Eso atenta contra la infinita santidad de Dios. Y estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre nosotros. No de vez en cuando, todos los días. Entonces, al ver el grave problema, podemos nosotros, como decíamos la semana pasada, presentar las buenas noticias. Porque estoy en graves problemas. También tomamos la ilustración de si un médico me diagnostica una enfermedad gravísima, que en pocos días voy a fallecer. Si él automáticamente después de darme esa noticia me dice, pero hay un gran remedio, hay una gran solución para tu enfermedad, yo voy a estar expectante para escuchar con detenimiento esa gran solución para mi enfermedad. Pero si a las personas no les presentamos la gran buena noticia, sin presentarle antes su grave problema, no van a desear esa buena noticia. No va a ser buena noticia para ellos. Como dice el apóstol Pablo en versículo 1, apasionado y emocionado porque él iba a comunicar el Evangelio de Dios. No era cualquier evangelio, no era cualquier noticia, era el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. ¿Y cuál es la buena noticia de Dios? Que Dios mismo está airado con nosotros todos los días y que estamos condenados por no creer. Y si Él nos regenera y nos salva, pasamos a ser hijos de Él y somos librados de esa ira. Y esa es la buena noticia. Pero si yo no parto por el comienzo, voy mal encaminado. Por eso es que tengo un modelo bíblico para seguir sus pasos. Dijimos, el pecado es algo que atenta contra la infinita santidad de Dios. Y eso debemos comunicar y eso debemos entender nosotros. Es necio y además no bíblico tratar
de medir a Dios con nuestros estándares humanos. Es no bíblico. No está bien, no es correcto. El enojo de Dios no es como una rabia caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Es lo más natural de Dios que tenga ese enojo constante, esa indignación invariable establecida hacia el pecado, hacia nosotros los pecadores. Es lo más coherente. Si estamos hablando de un Dios infinitamente santo, lo más coherente es que Él esté airado con nosotros todos los días debido a nuestra maldad, debido a nuestro pecado. Dios no podría ser infinitamente santo y no estar enojado contra la maldad o contra el mal, contra la transgresión, contra nuestro pecado. No podría ser infinitamente santo. La santidad perfecta no puede tolerar esa falta de santidad. No puede. Por eso no tolera, por eso lo aborrece el pecado. Busque a alguien, por favor, Habacuc 1:13 y otro hermano o hermana, 1 Corintios 13:6. Habacuc 1:13 y 1 Corintios 13:6. ¿Cuánto Habacuc? 1:13, solamente la primera parte. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahí. Dice la Escritura, declara la Escritura, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Está refiriendo a Dios. No puedes contemplar la opresión, el agravio, no lo puedes, no lo toleras. ¿Por qué? Porque tus ojos son muy limpios. Nosotros no entendemos porque, por la misma razón de que estamos arruinados por el pecado. No podemos entender lo que es la infinita santidad de Dios. Por su gracia y misericordia, el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra y podemos ir creciendo en ese proceso de santificación. Pero por naturaleza no entendemos la santidad de Dios. Y aún así, con todo lo que entendemos hasta hoy, también nos quedamos cortos. Porque la santidad de Dios es infinita y es perfecta. Y nosotros, nuestro entendimiento ha sido arruinado por el pecado. Y gracias a Dios que un día va a terminar esa obra que un día comenzó. Como nos dice Filipenses 1:6. Pero mientras tanto, estamos en este proceso de santificación. Y no alcanzamos a comprender. Pero Dios es infinitamente limpio de ojos para ver nuestro pecado. Para ver tu pecado. Y no puede ser indiferente a tu pecado, a mi pecado, al pecado de las personas. Y eso es lo que por naturaleza nosotros creemos y las personas creen. Que medianamente están bien con Dios, que Dios no puede ser tan malo, que Dios es amor. Y cuando escuchamos algunos testimonios de las personas, dicen, creen intelectualmente que Dios mandó a su Hijo por nuestros pecados, pero no ven la realidad de nuestra inmundicia, no ven la realidad de que nosotros estamos bajo la ira de Dios, la ira justa de Dios, todos los días hasta que el día que nos arrepintamos y que Él obre de una forma milagrosa, regenerándonos y dando un nuevo nacimiento. Estamos todos los días a segundos, a instantes de ir a un infierno eterno, donde vamos a tener que soportar la ira justa del Dios omnipotente. Dios es muy limpio de ojos para mirar el mal. Él no puede mirar tu mal y como si tal cosa. Dios es muy limpio. ¿Qué dice 1 de Corintios 13:6? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Exacto. Como dijimos recién, no se regocija de la injusticia. No le da lo mismo la injusticia que la justicia, la mentira que la verdad. No, Él es verdad. Por eso que estamos viendo el carácter de la ira justa de Dios. Tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su naturaleza. No admite, no se regocija, ni siquiera, no hablemos de que le da lo mismo, mucho menos que se regocije, que se alegre con la injusticia. No. Él se alegra con la verdad, con la justicia, y con la justicia que proviene de Él, que es 100% justa, valga la redundancia. Alguien que lea, por favor,
Libro de San Juan, capítulo 2, versículo 14 y 16. Juan 2, 14 al 16. Juan 2, 14 al 16. Y allá en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Muchísimas gracias. Jesús mismo en su ministerio terrenal, ¿qué hizo? Conocemos, purificó el templo. ¿Por qué? Porque estaba indignado contra esta gente, contra los cambistas, contra los vendedores de sacrificios, que estaban haciendo de la casa de su Padre Celestial una casa de mercado, una cueva de ladrones. Y indignado por eso, ¿qué hizo? Tomó el látigo, volteó las mesas, soltó los animales. Jesús estaba airado, estaba enojado de que la casa de su Padre fuese deshonrada de tal forma, de tal manera. Para Jesús no le dio lo mismo. La casa de Dios era para alabar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y dice él que se han convertido la casa de mi Padre en una casa de mercado, una cueva de ladrones. ¿Qué dice Lamentaciones 1.18, por favor? Alguien que busque. Y otro hermano o hermana, Josué 7.20. Lamentaciones 1.18 y Josué 7.20. Lamentaciones 1.18, ¿quién tiene? Por favor. Jehová es justo, y contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Gracias. Ahí Jeremías reconoce el justo castigo de Dios sobre su pueblo. Y dice, el Señor es justo. Dice, yo contra su palabra me rebelé. Dios es justo. El castigo que Dios me dé es justo. Si yo no hubiese sido alcanzado por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, si no hubiese hallado gracia ante los ojos de Dios, si no hubiese Dios querido usar a Jesucristo para que sea mi sustituto, lo más justo que yo hubiese podido recibir es que condenación eterna en el infierno eterno. Eso es lo que yo me merecía. Es justo, el castigo de Dios sobre mí era justo. Pero Dios en su gracia y misericordia no me lo quiso dar. Pero yo lo que hubiese recibido era justo. Y acá Jeremías dice que reconoce el castigo de Dios sobre su pueblo como lo más justo. Él declara en Lamentaciones 1.18, dice, el Señor es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Y todos nosotros por naturaleza nos rebelamos contra Dios. Aborrecemos a Dios. Por eso dice el Salmo 14, no hay Dios. Y en su idioma original significa fuera Dios, lo más lejos de Dios posible. Y es lo que hemos visto a lo largo de toda la humanidad, es que no quieren aceptar que Dios existe. Eso no va a cambiar la realidad, porque Dios va a seguir existiendo y va a seguir teniendo el control de todas las cosas. Y se van a cumplir todas las profecías que Él anunció con sus profetas cientos de años. Pero la realidad es que nuestro corazón pecador no quiere aceptar la realidad, como hemos leído en Romanos 1, que Dios se revela. ¿Qué revela? A través de sus cosas invisibles, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que tenga excusa suficiente como para decir, yo no tengo conocimiento de Dios. Dios lo ha determinado. Todo ser humano, esté donde esté, en el medio de la selva donde nunca escuchó del Evangelio de Jesucristo, esa persona tiene suficiente información para saber que Dios existe y que va a tener que dar un día cuentas, y eso es lo que nosotros por naturaleza no queremos, porque nosotros sabemos que hemos fallado ante Dios. Y entonces el ser humano a lo largo de la historia ha tratado de crear cualquier teoría
para decir que Dios no existe. El Big Bang, la evolución, etcétera, etcétera. Pero Dios es justo y todos nosotros nos rebelamos contra su palabra por naturaleza. Por eso, como dice la Escritura, en nuestra esencia ya somos hechos en maldad, en pecado nos concibió nuestra madre. Ya desde nuestro alumbramiento, ya somos pecadores. Ya estamos en contra, rebelados en contra de la palabra de Dios. Decididos a hacer nuestra propia voluntad. Con una pasión a hacer nosotros mismos nuestros propios dioses. Queremos toda la gloria para nosotros. Fuimos creados para dar la gloria a Dios y eso no hacemos. Y eso no hacemos por naturaleza. Y eso no hacen las personas que hoy día no conocen la verdad. El Señor es justo, dice Jeremías. En Josué 7:20, ¿qué nos dice la Escritura? Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Amén. Muchas gracias. Ahí mismo Acán reconoce que el castigo que estaba a punto de recibir era justo y recto. El castigo que Dios tiene para cada uno de nosotros es justo y recto. Un escritor llamado Richard Trent dijo: no hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. La vuelvo a leer. No hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. El síntoma, dicho de otra forma, el síntoma más seguro para saber que una persona está completamente depravada es que perdió la capacidad de enojarse con el pecado. El pecado es lo mismo, se justifica todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y bueno, el errar es humano y el perdonar es divino? Somos muy indulgentes con el pecado. Y pensamos que Dios actúa de la misma forma cuando Dios no actúa de la misma forma. Es de ojos muy limpios para ver el mal, para ver el pecado, para consentir tu pecado, mi pecado. Dios por eso está airado todos los días contra nosotros, los pecadores, porque no hemos sido justificados por la gracia de Dios. La ira justa de Dios, la ira que veíamos, lo que la palabra significa en su original, indignación invariable y establecida, un furor permanente, no es algo que pasa por algún rato, no es algo momentáneo, es una indignación invariable y establecida. Ese furor es permanente. Y ese furor, esa indignación invariable y establecida es la que está Dios, es la que tiene Dios sobre los impíos cada día, sobre los pecadores cada día. Parte de la perfección de Dios consiste en tener todo el tiempo esa clase de furor santo y permanente. Es parte de su carácter que Dios esté indignado por el pecador todos los días. Dios no consiente tu pecado, Dios no consiente mi pecado. Dios aborrece tu pecado, Dios aborrece mi pecado. Y por lo que Él es justo, Él debe castigar tus pecados, debe castigar mis pecados, debe castigar nuestra condición. Eso tiene que ver con el carácter de Dios, el carácter de la ira justa de Dios. Cuando hablamos de la ira justa de Dios, es totalmente, recuerden, totalmente distinto a lo que nosotros podemos conocer como ira. Totalmente distinto, no hay similitud, no hay semejanza. La ira de Dios es única y es perfecta, porque tiene que ver con sus atributos, porque tiene que ver con su carácter. Veamos ahora el segundo punto, el tiempo de la ira justa de Dios.
el tiempo oportuno de la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela. Vieron que ahí el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hecho de que se revela, o una traducción sería más precisa, es constantemente revelada. No es que se reveló por algún momento, es constantemente revelada. La ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. Por eso hablamos del tiempo de la ira de Dios. Constantemente revelada. La ira del Dios justo. Esta palabra en su original tiene el significado básico de descubrir. Significa sacar a luz o dar a conocer. Eso es lo que realmente entendemos por esta palabra revela. Se revela, porque la ira de Dios se revela. La ira es sacada a luz, la ira de Dios es sacada a luz. Se descubre la ira de Dios, o se da a conocer la ira de Dios. La ira de Dios siempre le ha sido revelada a la humanidad caída y está ilustrada en repetidas ocasiones a lo largo de las Sagradas Escrituras. Fue revelada en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Rápidamente pronunció la sentencia de muerte sobre ellos y todos sus descendientes. La tierra misma fue maldecida como consecuencia de ello. La ira de Dios fue revelada, como hemos mencionado la semana pasada, a través del diluvio. Se dio a conocer de esa forma, se descubrió de esa forma. También sobre Sodoma y Gomorra, sobre Faraón, fue revelada en la maldición de la ley sobre la transgresión y la institución del sistema de sacrificios propio del pacto mosaico. Y a un nivel absolutamente superior, la revelación suprema de la ira justa de Dios fue la que derramó sobre su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Cuando Jesús tomó sobre sí todos tus pecados, todos mis pecados, y soportó la fuerza plena de la furia de su Padre Celestial como castigos por tus pecados y por mis pecados. Como decíamos hace unos domingos atrás, el pecado o los pecados no son cosas triviales o cosas que no debo darle la importancia debida de lo que realmente significa para Dios. Nosotros bien sabemos por la palabra de Dios que dice que en Jesús fueron puestos tus pecados, mis pecados, y por esa razón, por tus pecados y mis pecados, Él tuvo que soportar la furia justa de su Padre Celestial. Por eso, como hace 2 domingos atrás decíamos, fue el momento donde Jesús mismo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él tuvo que soportar la furia de su Padre Celestial, la ira justa del Dios omnipotente sobre tus pecados y mis pecados. Dios no es indiferente al pecado. Dios no se mofa del pecado. Y como decíamos también hace unos domingos atrás, nosotros desgraciadamente hemos tomado ciertas licencias a veces para hacer bromas con el pecado. Por la razón misma de que no tenemos ni idea de lo que el pecado significa para Dios, de lo que significa la ira justa de Dios. Y esto pensando muchas veces en nosotros, también como hemos mencionado, en las personas que no conocen a Dios. Pero yo pensaba también en cuanto a lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros conocemos de Dios, todo lo que conocemos a medida que hemos ido estudiando este capítulo 1 de Romanos. ¿Qué tanto temor tenemos de Dios acerca del pecado en nuestras vidas?
¿Qué tan celosos somos nosotros cuando pecamos contra Dios? ¿Cómo respondemos al pecado? ¿Somos indiferentes al pecado? ¿Realmente nos derramamos nuestro corazón delante de Dios y nos arrepentimos verdaderamente? ¿Sentimos pesar? ¿Sentimos lo mismo que sintió David en capítulo 51 de Salmos? Cuando él comienza diciendo que contra ti solo he pecado. Vuélveme el gozo de la salvación. Estoy realmente apesadumbrado. Como dice en salmos anteriores, sobre mí se agravó tu mano. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Cómo respondo? ¿Cómo tomo el pecado? ¿Qué significa el pecado para mí? ¿Soy indulgente? ¿Me da lo mismo? ¿No me da lo mismo? ¿Me tomo hasta el atrevimiento de hacer bromas con el pecado? ¿O realmente siento pesar? Y digo, esto Dios aborrece. Por esto mi Señor Jesús tuvo que pagar el gran precio. Porque lo que Él sufrió físicamente no se compara con nada a la ira justa de su Padre Celestial que fue derramada sobre Él en el madero. La burla que recibió de las personas, la corona de espinas, los latigazos, no se comparan con la ira de su Padre Celestial. Y es la ira que vos y yo nos merecíamos por naturaleza pecadora. ¿Cómo enfrento, cómo tomo el pecado en mi propia vida? ¿Soy celoso de no pecar contra Dios? Y cuando peco, porque lamentablemente pecamos, erramos el blanco muchas veces. Pero ¿cómo respondemos? Como dice Juan 1:9, con la ayuda de su Espíritu Santo tratamos, y en su palabra tratamos de comprender lo tremendo, lo terrible que es el pecado, lo que afecta a ese pecado, mi pecado, a la infinita santidad de Dios. Y pido a Dios que me perdone. Suplico para que tenga misericordia una vez más. Para que esa sangre que se derramó un día en la cruz del Calvario sea la que me limpie y que me lleve a poder tener una comunión más íntima con Él. ¿Cómo respondo? ¿Qué hago con el pecado en mi vida? Ya como creyente. No estamos hablando como impíos, como inconversos. Como creyentes. ¿Qué hago con toda la información que tengo acerca de la ira justa de Dios y de lo que el pecado significa para Dios? Y de lo que Cristo hizo por el pecado mío, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, que tuvo que soportar ese castigo. Porque en Él fueron puestos todos mis pecados. Fueron puestos todos tus pecados. Ese fue el nivel más alto, absolutamente superior, de la revelación, como dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. Dios reveló de una forma suprema su ira justa, cuando la derramó sobre su único Hijo, Jesús, colgado en el madero. De esa forma la dio a conocer. Por eso, como decíamos recién, ¿qué tanto yo conozco de esa ira de Dios? Porque la derramó, fue conocida por el pecado, por mi pecado. Dios detesta el pecado tan profundamente que exige el castigo completo por él. Por eso nosotros, por más que vayamos a un infierno eterno, nunca jamás podremos saldar nuestra deuda de pecado contra él. Nunca. Nadie, absolutamente nadie. Y Él estuvo dispuesto a permitir que su único Hijo amado y perfecto fuera condenado a muerte como el único medio por el cual la humanidad caída pudiera ser redimida de la maldición del pecado. Dios detesta el pecado tan profundamente. Vos detestás el pecado tan profundamente como Dios detesta el pecado. Para que pensemos, para que examinemos nuestros corazones. Y fíjate vos que fue la única forma, la única manera de que existió a lo largo de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, para poder ser salvos. La única forma, el único mediador. Jesucristo tuvo que, Él sin pecado, el cual no se halló engaño en su boca, que soportar la ira justa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado tan profundamente. Y todas las palabras que podamos expresar en esta tarde y siempre
siempre nos vamos a quedar cortos. Porque Dios es infinito. Y porque nuestra mente es finita. Y nuestras palabras, obviamente, también. Y no podemos describir y entender lo que realmente Dios detesta el pecado. Pero en la medida que el Señor nos ha dado a conocer, nos ha revelado, ¿cómo respondemos nosotros al pecado? Quizás te has preguntado alguna vez por qué tanta gente inconversa, impía, en el mundo prospera a pesar de que pareciera que no tiene, que a Dios no le importa, que obviamente que le ha dado la espalda a Dios, que es aborrecedora de Dios, y puede vivir en medio de la más completa impunidad. Quizás te has preguntado, ¿cómo esta gente prospera? Y hace lo que quiere, y supuestamente los negocios temporales de esta vida le van bien, y cada vez mejor. Si la ira de Dios tarda en derramarse, es porque su vaso de ira se va llenando cada vez más, aumentando el juicio en virtud del aumento de sus pecados. Cada vez más se va llenando su vaso de la ira de Dios. Veamos ahí, si estamos en Romanos, tenemos una página más adelante, vuelta a nuestra página, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es que escapa la ira de Dios. Esas personas que quizás pensaste en algún momento, o pensamos en algún momento, que le han dado la espalda a Dios, hacen la vida que se les da la gana y parece que todo le va bien a los ojos humanos, pero ante los ojos de Dios no. Porque Dios dice que están acumulando ira para el día de la ira, para el día del justo juicio de Dios. Amén. Y veamos el tercer punto, la fuente de la ira justa de Dios. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La fuente es desde el cielo, dice el apóstol Pablo. La ira de Dios es enviada desde el mismo cielo. A pesar del poder actual de Satanás como príncipe del aire y de este mundo, la tierra es dominada en últimas instancias por el cielo. Eso es lo que quiere comunicar el apóstol. El trono de Dios, el cielo, el trono de Dios, desde el cual su ira se hace manifiesta constante y dinámicamente en el mundo entero. Dios no está ajeno de lo que está pasando, de la gente que prospera en sus caminos, en sus negocios, y que ha decidido no darle gloria, de no honrarle. A Dios no es indiferente a su vida de pecado. Dice en Romanos 3, 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Obviamente que no. Romanos 3, 6 continúa diciendo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Fíjense en capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Conocemos muy bien. Y también versículo 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, de la ira justa de Dios. Fíjense el versículo
1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios es bueno. Dios te perdona. Podés vivir tu vida de pecado si total es Dios es bueno. Dios te va a perdonar todo. Después te arrepentís y pedís perdón y ya está todo arreglado. Fíjate de dónde sacaste esa información. Si la Biblia asevera eso, afirma eso, si es la verdad de Dios o es tu propia verdad. Acá claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, ¿qué vamos a hacer? Ya que disfrutamos de la gracia, para que sea aún más grande la gracia, ¿seguiremos pecando cada día, practicando el pecado cada día? Y automáticamente dice, de ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Si hemos sido renacidos por la palabra de Dios, tristemente, lamentablemente vamos a pecar, vamos a fallar, pero no vamos a practicar el pecado. No va a ser nuestra comida diaria el pecado. Eso pasa cuando no conocemos a Dios y estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, y entonces pecamos, disfrutamos el pecado, amamos el pecado y seguimos viviendo en pecado. Pero cuando hemos sido renacidos, no, porque conocemos la verdad y conocemos el gran precio que Dios pagó por mis pecados. Entonces no puedo ser indiferente al pecado, no me puede dar lo mismo, no me puedo mofar del pecado, porque conozco la verdad. Por eso dice Juan, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Dios es justo. La fuente de la ira de Dios es enviada desde el mismo cielo, del trono de Dios. Dios es el que administra su justicia, su ira. En Romanos 12:19 dice, amados, nunca os vengáis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Yo pagaré, mía es la venganza. No debemos nosotros hacer ningún tipo de venganza. Dejemos lugar para la ira de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús según el apóstol Pedro, que nos dice que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y ese es nuestro Padre Celestial. Él es el que toma venganza. Él es el que va a pagar cada uno, como dice el libro de Apocalipsis, según la obra de cada uno. Según la palabra de cada uno va a ser juzgado. Por cada palabra ociosa, por cada palabra de gusto, por cada pecado. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La ira venidera. La ira de Dios se ejecuta con exactitud, de conformidad con su divina voluntad. Es lo que estábamos hablando hace un momento atrás, hace unos minutos atrás. La ira de Dios tiene que ver con su carácter, con su perfección, con su santidad. Por lo mismo, cuando se lleva a cabo, cuando se ejecuta, es ejecutada de una forma exacta. En cambio, nosotros no ejecutamos nuestra ira con exactitud. Nosotros lo hacemos con maldad, con venganza. Pero aun cuando dice Dios que mía es la venganza justa de Dios. Es la retribución justa por nuestro pecado. Que como dije al comienzo, no podemos entender porque no entendemos tampoco lo que es la santidad infinita de Dios. Y por eso no alcanzamos a comprender lo que realmente el pecado significa para Dios. Nosotros tenemos por naturaleza raza pecadora. Dios todo lo contrario, lo opuesto. Una esencia infinitamente santa. Una naturaleza santa. Por eso nosotros estamos muy familiarizados con el pecado y somos muy indulgentes muchas veces con el pecado.
porque tiene que ver justamente con nuestra naturaleza y estamos en cierta forma habituados, pero no así debe ser, como dice la Escritura, cuando hemos sido muertos al pecado. ¿Cómo vamos a seguir si hemos sido muertos al pecado? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? En el Antiguo Testamento se emplean diversas palabras hebreas para transmitir la idea de un carácter altamente personal para describir la ira de Dios. Solamente menciono algunas. Una ira ardiente y feroz. Fíjense, Éxodo 15:7. Éxodo 15:7. Éxodo 15:7, que no tiene, por favor. Muchas gracias. Una ira ardiente y feroz. Esas son las palabras que aparecen, algunas de las palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, para transmitir cuál es la idea de carácter altamente personal de la ira del Dios omnipotente. Ira ardiente y feroz. Pensá en las personas o en los argumentos que ponen las personas, o que quizás vos pusiste en algún momento, que Dios no puede ser ira. Dios tiene ira ardiente y feroz. También cuando ahí en Deuteronomio 1:34 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, y juró diciendo. Y se enojó. Tiene que ver con un enojo amargo, profundo. Segunda de Reyes 22. ¿Alguien que lo puede leer, por favor? Segunda de Reyes 22:13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de la palabra de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Muchas gracias. Ahí, cuando vieron que dice a mitad del versículo, dice: porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. En su original tiene que ver con veneno o ponzón. Esa es la ira de Dios, para que nosotros podamos entender un poco. Ira ardiente, feroz, una ira, un enojo amargo, un veneno, pero son todos términos que para que nos ayuden a nosotros a comprender la intensidad y la profundidad de lo que significa la ira de Dios. No es otra cosa. No es que la Biblia se está contradiciendo, no. Cuando mucho seré yo que no estoy entendiendo correctamente. Pero para que podamos entender en cierta forma, en cierta medida, que es la ira del Dios justo, del Dios todopoderoso. Y cuando la semana pasada leíamos Salmo, capítulo 7, versículo 11, ya para terminar, y dice la Escritura: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. La palabra que nos figura aquí en el Salmo 7:11, la palabra airado, significa, en su idioma original, echar espuma
por la boca. Echar espuma por la boca. Es muy normal ver a un perro rabioso y ver que larga espuma por la boca. No nos querramos imaginar a un Dios airado contra el pecado, que despide espuma, como si tuviera boca, ¿no? Para entenderlo. Espuma por su boca, de la ira que tiene contra el pecado. Así Dios está enojado todos los días contra los pecadores. Dios es un juez justo. Dios es infinitamente santo. Nosotros somos aborrecedores de Él. Nosotros somos pecadores por naturaleza, desde nuestro nacimiento. Si vos, dicho en otras palabras, si hoy vos no sos un hijo de Dios o una hija de Dios, Dios está echando espuma de su gran enojo que tiene contra tu vida de pecado, contra tu naturaleza pecadora. No por un rato, no por unos meses, no por una semana, no por unos años, todos los días. Hasta que puedas ser regenerado a través pura y exclusivamente los méritos de Jesús en la cruz. Dios no es indiferente a tus pecados. Quizás estás pensando en esta tarde, bueno, yo no soy un hijo de Dios, yo no soy una hija de Dios, yo puedo vivir la vida como yo quiero. Total, yo no soy hijo de Dios. Eso puede ser vos, que van a la iglesia, que son hijos de Dios, que dicen son hijos de Dios, que etcétera, etcétera. Pero yo hago lo que yo quiero. Yo miro lo que yo quiero. Yo escucho lo que yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. Bueno, yo no te digo. Dios te dice. En su palabra, en el Salmo 7, versículo 11, que Dios es un Dios justo y que está airado a tal punto de que está súper enojado contra vos todos los días. Todos los días. Y sabemos que los que no han arreglado sus cuentas con Dios, por más gritos, por más pataleadas, por más lo que hagas, no te vas a salvar de la ira justa de Dios. Porque Dios está enojado todos los días contra tu pecado. Tu vida de pecado. Tu práctica de pecado. Dios es un juez justo. Hemos visto el carácter de la ira justa de Dios. El tiempo que va a llevar a cabo se revela, dice. Y ya se ha revelado. Y se sigue revelando. Y se revelará aún. La fuente, dónde nace, de dónde proviene, de dónde se origina, del mismo Dios, del mismo trono de Dios desde el cielo. Démosle la seriedad que se merece a la palabra de Dios. No tomes en vano la palabra de Dios. Es para tu bien. Es porque amamos tu alma. Amamos tu persona. No seas indiferente a la palabra de Dios. Solamente para tu bien. Porque nosotros, por la gracia de Dios, no nos dio lo que nos merecíamos, que era el castigo justo por nuestros pecados en el infierno eterno. Solamente ahora nos toca comunicar la verdad, enseñar la verdad. Y quizás es la verdad que cuando la damos a conocer, ofende. Y dámosle a Dios la gracia, que nos conceda la gracia para ofender menos, en el sentido de que nosotros no estemos enojados por nuestra naturaleza humana, sino que seamos fieles a la palabra de Dios. Y que cuando hablemos del amor de Dios, antes hablemos de la ira de Dios. Y que así, con cada uno de sus atributos, de la forma más equilibrada posible, para honrar a Dios, para no blasfemar a Dios. Pero podamos abrirle nuestro corazón y decirle la verdad a las personas que amamos. Que conozcan la verdad, porque la verdad los hará verdaderamente libres. Oremos. Amado Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos, gracias por las personas que están aquí en esta hora. Y también, Señor, gracias por las personas que van a escuchar el video. Pedimos, Señor, que tú obres con tu Espíritu Santo y con tu palabra. Señor, gracias porque cada día podemos conocerte más. Pero eso también nos lleva, Señor, a ser más temerosos de ti. A tener más cuidado, Señor, con nuestro pecado. A no tomar con liviandad lo que tu palabra nos enseña acerca de tu ira justa. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros que ya te conocemos
a confesar nuestros pecados diariamente, a tratar de verlo, de aborrecerlo como tú lo aborreces. Señor, ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Todos no tenemos las mismas debilidades. Ayúdanos, Señor, para que podamos fortalecernos en ti y podamos tener victoria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque no estamos solos, tenemos la morada constante y permanente de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus recursos. Señor, ayúdanos a tener una vida cada vez más santa, más semejante a la de tu Hijo Jesucristo. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.